A menudo. El error más grave de un hombre no es su crueldad, sino su ceguera. Mientras terminaba de arreglarme frente al espejo de mi vestidor, con el silencio de la casa envolviéndome, pensé en la extraña ironía de esa noche. Marcos me había enviado aquella invitación con un propósito muy claro. Quería exhibirme ante nuestros antiguos compañeros como un trofeo roto. Quería demostrarle al mundo que sin él, yo no era nada. Él estaba allí, en ese salón brillante de la universidad, con su copa de vino en alto y su reloj de oro en la muñeca, convencido de que él era el único protagonista de la historia. Pero Marcos cometió el error más antiguo de los hombres soberbios. Confundió mi paciencia con sumisión, y mi silencio con miedo. No sabía que yo no estaba escondida. Solo estaba observando. Él no sabía que esa noche, al intentar encender los focos sobre mi supuesta derrota, lo único que haría sería iluminar su propia mentira. A veces, para que un castillo de naipes se derrumbe, solo hace falta que alguien abra la puerta. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Ahí estaba el momento. El instante exacto en que mi pasado intentaba aplastar mi presente. Marcos alzó su copa de vino hacia el techo abovedado del salón de actos. Su voz, esa voz de barítono que solía enamorarme y que luego aprendí a temer, resonó con una claridad teatral. Brindemos, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, por aquellos que se quedaron en el camino. Por los que cambiaron la ambición por la comodidad. Por los que, como mi exmujer aquí presente, prefirieron ser adornos en lugar de protagonistas. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí cientos de miradas clavándose en mi nuca. Miradas de lástima, de burla, de juicio. Podía escuchar sus pensamientos tan claramente como si los gritaran. Pobre Elena, pensaban. La dejó por aburrida. Miradla, sola y derrotada. Mi cara ardía. Mis manos apretaban mi pequeño bolso de mano con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Marcos me miraba desde su pedestal, saboreando su victoria, creyendo que me tenía acorralada, creyendo que yo seguía siendo esa mujercita asustada que él había moldeado a su antojo. Él pensaba que estaba sola. Él pensaba que yo era la exesposa fracasada que había venido a mendigar un poco de su brillo. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie en esa sala llena de abogados y jueces sabía, era que mi realidad estaba a punto de cruzar esa puerta. Apreté los dientes y respiré hondo. Espera, me dije a mí misma. Solo espera un poco más. Pero para entender por qué aguanté ese insulto sin derramar una lágrima, tengo que contarles cómo empezó esta pesadilla. Fue hace 3 semanas. Recuerdo que estaba en la terraza de nuestro ático en Madrid, regando las hortensias. Me gustaba mancharme las manos de tierra. Me hacía sentir real. Mi marido, Alejandro, había dejado el correo sobre la mesa de hierro forjado antes de irse a sus oficinas en el Paseo de la Castellana. Entre las facturas y las revistas de arte, sobresalía un sobrecolor crema. Pesado. Claro. Lo abrí sin pensar. 10º aniversario de la promoción. Ponente principal, don Marcos Ruiz. El nombre se me atragantó en la garganta. Durante 7 años, había logrado borrar a Marcos de mi vida. Había reconstruido mi autoestima, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de un artesano. Me había convertido en una tasadora de arte respetada. Me había casado con un hombre que no solo me amaba, sino que me admiraba. Pero al ver ese nombre impreso en letras doradas, todo se derrumbó. De repente, volví a tener 25 años. Volví a sentirme inútil. Volví a escuchar sus críticas sobre mi ropa, sobre mi inteligencia, sobre mis sueños ridículos. Esa noche,
Cuando Alejandro llegó a casa, me encontró sentada en la oscuridad de la cocina, con la invitación arrugada en la mano. Alejandro no encendió la luz. Simplemente se sentó a mi lado. Su presencia era como la de un roble antiguo. Silenciosa. Inmensa. ¿Protectora? No tienes que ir, Elena, dijo con su voz grave, poniendo su mano sobre la mía. Si no voy, pensará que sigo teniendo miedo, susurré. Pensará que ganó. Alejandro suspiró. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Él venía de un mundo diferente al de Marcos. Un mundo donde el poder no necesitaba gritar para ser escuchado. Entonces iremos, dijo él, girándose hacia mí. Pero no irás como la exesposa de Marcos Ruiz. Irás como Elena Velasco. ¿Y si él intenta hacerte sentir pequeña? Alejandro no terminó la frase. No hizo falta. En sus ojos vi una tormenta tranquila, esa clase de fuerza que no necesita alardear. Tengo una junta directiva ineludible esa noche, continuó, llegaré un poco tarde. ¿Podrás aguantar el primer asalto tú sola? Miré la invitación. Miré a mi marido. Y por primera vez en años, sentí que el miedo dejaba espacio a algo más. Algo parecido a la dignidad. Sí, le dije. Puedo aguantar. Y ahora, de vuelta en el presente, mientras la voz de Marcos seguía destilando veneno sobre mi cabeza frente a todos nuestros antiguos compañeros, me aferré a esa promesa. Marcos creía que me estaba humillando. Él no sabía que el verdadero poder estaba en camino. Y que cuando llegara, su pequeño castillo de naipes se vendría abajo con un solo soplo. Alcé la barbilla y sostuve su mirada. Sigue hablando, Marcos, pensé. Disfruta tu momento. Porque será el último. Me quedé mirando esa tarjeta de invitación sobre la mesa de mármol. Una y otra vez. ¿Debía ir? ¿Para qué? ¿Para que él volviera a mirarme por encima del hombro? ¿Para que volviera a hacerme sentir esa niña torpe que nunca estaba a la altura de sus expectativas? Mi corazón decía que no, mi miedo me gritaba que me escondiera. Que me quedara en la seguridad de mi casa, con mis libros y mi silencio. Entonces, sentí una presencia a mi espalda. No hizo ruido al entrar. Alejandro nunca hace ruido. Él no necesita golpear puertas, ni tirar las llaves sobre la mesa, ni alzar la voz para que noten que está ahí. Marcos era todo lo contrario. Marcos era ruido. Era furia contenida. Era una tormenta que siempre estaba a punto de estallar dentro de casa. Alejandro es paz. Es una montaña sólida en la que puedo descansar. Puso sus manos sobre mis hombros. Sus manos son grandes. Cálidas. Tienen esa firmeza de quien ha trabajado mucho, aunque ahora firme documentos millonarios. ¿Sigues pensando en ello? Preguntó. Su voz es grave, tranquila, como el ronroneo de un motor antiguo. Suspiré. No tenía sentido mentirle. Él me lee como si fuera un libro abierto. Es ridículo, contesté yo, dejando caer la cabeza hacia atrás, apoyándome en él. Han pasado 7 años. 7 años desde el divorcio. ¿Por qué sigo dejando que tenga este poder sobre mí? Alejandro comenzó a masajear suavemente mi cuello. Sabía exactamente dónde se acumulaba mi tensión. Porque las heridas cierran, Elena. Pero las cicatrices quedan. Tenía razón. Marcos no solo había sido mi marido. Había sido el arquitecto de mis inseguridades. Durante años, me hizo creer que yo era pequeña. Que sin él, yo no era nada. Me decía que mi opinión no importaba. Que mis sueños de trabajar en el arte eran tonterías de niña caprichosa. Y una parte de mí, esa parte herida que vive muy adentro, todavía se lo cree a veces. No quiero ir, susurré.
Alejandro me giró suavemente para que lo mirara. Sus ojos tienen el color del whisky añejo. Y en ellos nunca encuentro juicio. Solo una paciencia infinita. Entonces no iremos, dijo él. Así de simple. Sin reproches. Sin exigir explicaciones. Esa es la diferencia. Alejandro me ofrece un refugio. Marcos me ofrecía un campo de batalla. Y fue precisamente esa calma, esa libertad de elegir, lo que me dio el coraje. No, dije, enderezándome. Tengo que ir. Si no voy, él gana. Él les dirá a todos que tuve miedo. Que me estoy escondiendo. Tengo que demostrarme a mí misma que ya no le tengo miedo. Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña, llena de orgullo. Llegó la noche de la decisión. Alejandro abrió mi armario. Yo esperaba que sacara algo llamativo. Algo que gritara dinero. Algo para competir con la vanidad de Marcos. Pero no. Alejandro apartó los vestidos de lentejuelas. Apartó las sedas brillantes. Sacó un vestido azul noche. De corte recto. Sencillo. Austero, casi. Se me heló la sangre por un segundo. Me acordé de hace 15 años. Una cena de Navidad. Yo llevaba un vestido parecido. Marcos me miró con asco y me dijo delante del espejo, ¿vas a salir así? Pareces una monja. Pareces una tía solterona. Cámbiate. Ponte algo que demuestre que eres mi mujer. Ese recuerdo me quemó la garganta. Pero Alejandro me tendió el vestido con delicadeza. Ponte este, Elena, dijo suavemente. Lo miré, dudosa. ¿No es demasiado simple? Pregunté, con la voz de Marcos todavía resonando en mi cabeza. Alejandro negó con la cabeza. Se acercó y me besó la frente. No necesitas adornos para brillar, mi vida. Tu clase se lleva en la mirada, no en la ropa. Deja que el vestido sea el marco, no el cuadro. Tú eres la obra de arte. Esas palabras sanaron algo dentro de mí que no sabía que estaba roto. Tengo esa reunión del consejo, me dijo después, ajustándose la corbata frente al espejo. Sabes que es vital para la fusión de las empresas. No puedo faltar. Llegaré un poco tarde. Lo sé, dije. ¿Podrás entrar sola? Me preguntó. No había duda en su voz, solo apoyo. Él sabía que era mi prueba de fuego. Respiré hondo. Me miré al espejo. El vestido azul me hacía ver alta. Digna. Ya no era la niña asustada. O al menos, intentaba no serlo. Sí, le dije, tomando mi bolso. Iré primero. Entraré sola en la boca del lobo. Alejandro me apretó la mano por última vez antes de salir. Recuerda quién eres, Elena. No eres la exmujer de nadie. Eres tú. Y con esa frase grabada en el pecho, salí a la noche de Madrid. A enfrentarme a los fantasmas que llevaban 10 años esperándome. El vestíbulo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense impone respeto. Siempre ha sido así. Huele a cera antigua. A madera noble. A libros viejos acumulados durante siglos. Pero esa noche, el aire olía a otra cosa. Olía a ambición. Olía a perfumes caros y fuertes, de esos que intentan tapar el olor del miedo o de la inseguridad. Mis tacones resonaban sobre el suelo de mármol frío. Tac, tac, tac. Cada paso me costaba un mundo. Me sentía pequeña. Ridículamente pequeña dentro de mi vestido azul oscuro. A mi alrededor, veía rostros conocidos. Compañeros de promoción. Profesores antiguos. Todos parecían tan seguros de sí mismos.
Los hombres se saludaban con palmadas fuertes en la espalda, presumiendo de sus últimos casos ganados. Las mujeres lucían joyas brillantes, sonriendo con esa cortesía estudiada que se aprende en la alta sociedad de Madrid. Intenté caminar con la cabeza alta, como me había pedido Alejandro. Mantén el tipo, Elena, me repetí a mí misma. Mantén el tipo. Pero por dentro, mis rodillas eran de gelatina. Me sentía una impostora. Una intrusa en mi propia vida. ¿Qué hacía yo aquí? Yo, que paso mis días en silencio entre cuadros antiguos y polvo de museo. Yo no pertenezco a este mundo de tiburones y apariencias. De repente, sentí unas manos frías que me agarraban del brazo. Di un respingo. ¿Elena? Por fin. Era Isabel. Mi querida Isabel. Mi única amiga verdadera de aquellos tiempos. Isabel no ha cambiado. Sigue teniendo esa mirada inquieta y leal. Me abrazó fuerte. Un abrazo rápido, nervioso. Pensé que no vendrías, me susurró al oído. El ambiente está denso. Lo noto, respondí, intentando sonreír. Isabel me miró con preocupación. Luego, desvió la vista hacia el centro del salón. Él está ahí, Elena. Prepárate. Seguí su mirada. Y entonces, lo vi. Marcos. Todavía no me había visto. Estaba en el centro exacto de la sala, justo debajo de la gran lámpara de araña. Estaba rodeado de gente. Un círculo de admiradores, hombres y mujeres, que reían a carcajadas con cada cosa que él decía. Marcos parecía un rey en su corte. Estaba pletórico. Brillante. Movía las manos al hablar, gestos amplios, teatrales. Vi el destello de oro en su muñeca. Un reloj grande. Ostentoso. Hablaba fuerte. Su voz dominaba el murmullo general. Estaba contando alguna anécdota de un juicio, seguramente exagerando su papel heroico, como siempre hacía. Y entonces, empezaron los susurros. No necesité acercarme para saber que hablaban de mí. Vi a un grupo de mujeres, antiguas compañeras de clase, cerca de la mesa de los aperitivos. Me miraron de reojo. Vi cómo se daban codazos discretos. Vi cómo se tapaban la boca con las copas de champán para ocultar sus labios al hablar. Pero el veneno se filtra. Pude escuchar fragmentos de sus frases flotando en el aire. Es ella, sí, la exmujer. ¿Te has enterado? Dicen que se casó con un millonario. Claro, mujer. Ya sabes cómo es esto. Lo dejó a Marcos cuando él no tenía nada, pobrecillo. Y ahora que él triunfa, ella se busca a un viejo rico para que la mantenga. Las palabras se clavaron en mi pecho como agujas. Era la historia que Marcos había sembrado. La mentira perfecta. Él era el héroe hecho a sí mismo, el marido abandonado que superó la traición. Y yo era la villana. La interesada. La mujer florero que huyó de las dificultades. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. La injusticia me quemaba la garganta. Ellas no sabían nada. No sabían de las noches que pasé trabajando doble turno para pagar los libros de Marcos. No sabían que ese traje caro que él llevaba ahora, en el fondo, se había pagado con mis sueños rotos. Apreté la mano de Isabel. Fue lo único que me impidió dar media vuelta y salir corriendo. Amigos míos. Hago una pausa aquí. Porque necesito preguntarles algo de corazón. ¿Alguna vez han entrado en una habitación llena de gente conocida, gente de su pasado, y se han sentido tan pequeños y solos que querían desaparecer? ¿Han sentido alguna vez que todos sus logros, todo lo que son, no valía nada frente a un chisme malintencionado? Si alguna vez han sentido ese nudo en la garganta a nuestra edad, por favor, compartan su sentir en los comentarios.
díganme cómo lo superaron. Porque en ese momento, yo me sentí la mujer más solitaria del mundo. Y saber que no estamos solos en este sentimiento, ayuda mucho. Esa voz. Ese tono perfecto, educado y frío. ¿Elena? ¡Qué sorpresa tan agradable! Marcos se había acercado sin que me diera cuenta. Se paró justo frente a nosotras. Isabel, a mi lado, se tensó como un arco a punto de disparar. Yo intenté respirar. 2 veces. Él no gritó. No hizo ningún gesto brusco. No lo necesitaba. Su presencia ocupaba todo el espacio a mi alrededor, asfixiando el aire. Me miró de arriba a abajo. Fue una mirada lenta, deliberada. Una mirada de tasador. Como si estuviera evaluando un cuadro que ya no valía nada en el mercado. Hola, Marcos, dije. Mi voz sonó firme. Demasiado fría. Toda mi educación, todos mis años de madurez, estaban ahí para protegerme. Pero él conocía mis grietas. Él mismo las había abierto. «Qué buen aspecto tienes, Elena», dijo él, con una sonrisa ladeada. Hizo una pausa teatral. «Te veo muy relajada. El tiempo te ha tratado bien». «Bueno, el tiempo y la buena vida, por supuesto». Esas palabras parecían un cumplido para cualquiera que escuchara desde fuera. Pero yo sentí el veneno. Era su vieja táctica. Destruirme con una sonrisa. Fue una decisión muy inteligente dejar aquello de la pintura, Elena. Al final, fuiste lista. Dio un sorbo a su copa de vino, sin apartar sus ojos de los míos. No todo el mundo tiene madera para el sacrificio y el trabajo duro. Pero mira, ahora ya no tienes que preocuparte por nada, ¿verdad? Te felicito. Supiste encontrar un buen paraguas para la lluvia. El insulto fue directo a mi alma. Me estaba llamando oportunista. Estaba borrando de un plumazo mi carrera, mis estudios, mis noches en vela trabajando. Para él, yo solo era una mujer mantenida por el dinero de Alejandro. Quise defenderme. Quise gritarle que soy una tasadora respetada. Que mi trabajo importa. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Una parálisis antigua se apoderó de mí. Empecé a dudar. Me miré las manos. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si todos mis logros actuales solo existían porque Alejandro me los había facilitado? Mientras mi mente se hundía, Marcos hizo un movimiento. Un gesto tan pequeño, tan calculado. Se ajustó el puño de la camisa. Lo echó un poco hacia atrás. Y ahí estaba. Un reloj. Pesado, de oro macizo, brillando bajo la luz. Mi corazón dio un vuelco doloroso. No era un reloj cualquiera. Era exactamente el mismo modelo, la misma marca que yo le había regalado hacía muchos años. Recordé el hambre. Recordé los meses en los que comía solo arroz, ahorrando cada céntimo de mi sueldo de becaria. Quería comprarle ese reloj cuando él terminó la carrera. Quería que se sintiera seguro en sus primeras entrevistas. Aquel día, cuando abrió la caja, ni siquiera sonrió. Me dijo que era un modelo barato. Me dijo que un abogado de verdad no llevaba esas baratijas. Y ahora, llevaba la versión más cara de aquel mismo reloj. Para demostrarme que él sí había llegado a la cima, y que lo había hecho solo. Bueno, queridas, dijo Marcos, dándome unas palmaditas suaves en el hombro, como a una niña. No os molesto más. Disfruta de la fiesta, Elena. Te lo has ganado. Se dio la vuelta y se alejó. Caminando entre la multitud, recibiendo saludos y reverencias. Isabel me hablaba, pero yo no la oía. Solo escuchaba el zumbido en mis oídos. El frío de la humillación.
Él había ganado el primer asalto. Sin levantar la voz, me había recordado mi lugar. Me había convertido de nuevo en la sombra que él dejó atrás. Y yo me quedé allí, congelada, esperando el golpe final. Y entonces sucedió. El sonido agudo de una cucharilla golpeando una copa de cristal. Clink. 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 El murmullo del salón se apagó poco a poco. Como una vela a la que le falta el aire. Marcos estaba de pie en la cabecera de la mesa principal. Alzó las manos pidiendo silencio. Tenía esa sonrisa ensayada que pone la gente cuando se cree dueña de la verdad. Por favor, dijo, con voz potente y clara. Un momento de atención. Queridos amigos. Colegas. Todos los ojos se volvieron hacia él. Y por inercia, muchos ojos se deslizaron después hacia mí. Sentí un frío repentino en la espalda. Hoy celebramos 10 años de carrera, continuó Marcos. 10 años de lucha. De pleitos ganados. De justicia. Hizo una pausa dramática. Bajó la voz. Un tono confidencial. Casi íntimo. Pero el camino al éxito no es recto. Todos hemos tenido que dejar lastre atrás para poder subir la montaña. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Sabía lo que venía. Marcos suspiró. Negó con la cabeza con una tristeza fingida. Yo aprendí esa lección de la manera difícil. Muchos de vosotros conocéis mi historia. Sabéis que empecé desde abajo. Sin apellidos ilustres. Sin padrinos. Se llevó la mano al pecho. Tuve una compañera de viaje en aquellos inicios. Una mujer con talento. Con sueños. El silencio en la sala era absoluto. Espeso. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Él no dijo mi nombre. No hizo falta. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en los míos a través de la distancia. Pero la ambición asusta a los débiles, dijo él. Hay personas que prefieren el camino fácil. Personas que se cansan de empujar el carro cuando las ruedas se atascan en el barro. Vi como algunas cabezas se giraban descaradamente hacia mí. Vi las sonrisas burlonas. Los codazos. Ella eligió la seguridad, continuó Marcos, alzando la copa. Eligió cambiar su alma por comodidad. Eligió ser un adorno en la vida de otro, en lugar de ser la protagonista de la suya. Me quedé petrificada. Mis pies parecían clavados al suelo de mármol. Quería correr. Quería gritar que era mentira. Que yo fui quien trabajó 2 turnos para pagar sus libros. Que yo fui quien sostuvo su mano cuando él lloraba de miedo antes de sus primeros juicios. Pero no me salía la voz. Es una pena, dijo Marcos, con un tono de falsa compasión que me revolvió el estómago. La veo ahora y siento lástima. Vive en una jaula de oro. Rodeada de lujos que no se ha ganado. Pero amigos míos, una jaula de oro, sigue siendo una jaula. Y ella ha olvidado cómo volar. El golpe fue brutal. Me había desnudado frente a todos. Me había pintado como una mujer vacía. Interesada. Una fracasada que se vendió al mejor postor. Y lo peor de todo. Lo más doloroso. Fue ver las caras de los demás. Vi asentimientos. Vi miradas de juicio. Creyeron su historia. Porque él era el abogado exitoso. El hombre elocuente. Y yo era solo la exesposa silenciosa en el rincón. Me sentí más sola que nunca. El vestido azul que Alejandro había elegido con tanto cariño, ahora me parecía un disfraz. Me sentí ridícula. Marcos alzó su copa una última vez. Así que brindo por nosotros. Por los que nos quedamos.
por los que luchamos. Y por no olvidar nunca quiénes somos. Salud. Salud. Respondieron varias voces al unísono. El sonido de las copas chocando fue como el sonido de mi dignidad rompiéndose en pedazos. No podía soportarlo más. Las lágrimas picaban detrás de mis párpados. Pero no iba a llorar. No delante de él. Apreté mi bolso con fuerza. Me di la vuelta. Tenía que salir de allí. Tenía que huir. Di el primer paso hacia la salida. Mis piernas temblaban. La distancia hasta la puerta parecía infinita. Me sentí derrotada. Marcos había ganado. Él tenía el control. Él tenía la narrativa. Cerré los ojos un segundo, deseando desaparecer. Y justo en ese instante, las enormes puertas de madera de la entrada principal se abrieron de par en par. No fue un golpe. Fue un movimiento suave. Pesado. Solemne. El aire de la sala cambió de golpe. Alguien había llegado. Las puertas no se abrieron de golpe. No hubo un estruendo. No hubo guardias de seguridad empujando a la gente. No hubo alardes de poder vulgar. Simplemente, las puertas se abrieron. Y entró él. Alejandro. Llevaba un abrigo largo de lana oscura. Caminaba con esa tranquilidad suya. Esa calma de quien no tiene prisa porque sabe que el mundo lo esperará. En ese instante, algo extraordinario sucedió en el salón de la Facultad de Derecho. El ruido desapareció. Las risas burlonas. Los susurros malintencionados. El tintineo de las copas. Incluso la voz potente de Marcos, que segundos antes llenaba el espacio con su ego, se cortó en seco. Se hizo un silencio absoluto. Un silencio denso. Pesado. Pero diferente al anterior. Antes. El silencio era de juicio hacia mí. Ahora. El silencio era de asombro. De respeto. Casi de temor. Alejandro se detuvo un momento en el umbral. Sus ojos. Esos ojos del color del whisky añejo. Barrieron la sala con una indiferencia elegante. No miraba a nadie en particular. Y sin embargo, parecía verlo todo. Vi cómo la gente empezaba a apartarse. Fue un movimiento instintivo. Como las aguas del Mar Rojo separándose. Los mismos hombres que antes palmoteaban la espalda de Marcos. Ahora daban un paso atrás. Bajaban la cabeza. Se arreglaban nerviosos las corbatas. Reconocían el verdadero poder cuando lo veían. No el poder del dinero nuevo que grita y presume. Sino el poder del linaje. De la historia. De la influencia silenciosa que mueve los hilos de Madrid sin necesidad de levantar la voz. Marcos se quedó solo en el centro de su pequeño escenario imaginario. Con su copa en alto. Con su sonrisa congelada. De repente. Parecía un actor al que se le ha olvidado el guión. Parecía, pequeño. Alejandro empezó a caminar hacia mí. Sus pasos resonaban sobre el mármol. Rítmicos. Serenos. Yo estaba allí. Paralizada. Con el corazón galopando en mi garganta. Sentí un alivio inmenso. Sí. Como si me quitaran una losa de encima. Pero también sentí vergüenza. Una vergüenza punzante. No quería que él me viera así. Acorralada. Humillada. Siendo el blanco de las burlas de mi pasado. Quería ser fuerte para él. Y sentí que le había fallado. Bajé la mirada. No me atrevía a sostener la suya. Pero entonces. Unos zapatos negros. Impecables.
Se detuvieron frente a mí. Elena. Su voz fue un susurro. Pero en aquel silencio sepulcral, sonó como un trueno. Levanté la vista. Alejandro no estaba mirando a la multitud. No estaba mirando a Marcos. Solo tenía ojos para mí. Su expresión no era de lástima. No. Era de una ternura profunda. Y de algo más. Algo que se parecía a la devoción. Extendió su mano y tomó la mía. Mi mano temblaba. Estaba helada. Él la sostuvo con firmeza. Con calidez. Y entonces, delante de todos, delante de mis antiguos compañeros, delante del hombre que acababa de decir que yo era un adorno vacío, Alejandro se inclinó y depositó un beso suave, Lento. respetuoso, en el dorso de mi mano. Fue un gesto antiguo, un gesto de caballero que ya casi no se ve. Perdona el retraso, querida, dijo, enderezándose sin soltarme. La junta se alargó más de lo previsto. Pero no podía permitir que cenara sola. Con ese simple acto. Con esa frase sencilla. Alejandro me devolvió mi dignidad. Me recordó que yo no era una exesposa desechada. Yo era una mujer amada. Respetada. Adorada. El aire volvió a mis pulmones. Marcos. Al ver que perdía el protagonismo, reaccionó. Dio un paso al frente, intentando recuperar su postura dominante. Infló el pecho. Vaya, vaya, dijo Marcos, forzando una voz jovial que sonó falsa. Así que este es el famoso marido. Marcos extendió la mano hacia Alejandro. Soy Marcos Ruiz. Abogado. Y es marido de Elena. Supongo que has oído hablar de mí. Hubo un segundo de tensión insoportable. Todos miraban la mano extendida de Marcos. Alejandro giró la cabeza lentamente. Por primera vez. Miró a Marcos. Fue una mirada tranquila. Casi aburrida. Como quien mira un mueble que estorba en el pasillo. Alejandro no levantó la voz. No frunció el ceño. Y lo más importante, no levantó la mano. Dejó a Marcos con la mano extendida en el aire, colgando en el vacío. «¿Sé quién es usted?», dijo Alejandro. Usando el usted, marcando una distancia infinita entre sus mundos. No necesitamos presentaciones. Alejandro volvió a centrar su atención en mí, ignorando a Marcos como si fuera invisible. La humillación de Marcos fue silenciosa, pero fue brutal. Su mano bajó lentamente. Su cara se puso roja. Roja de ira. Y de vergüenza. Alejandro me ofreció su brazo. ¿Estás lista para irnos, Elena?, me preguntó. ¿O prefieres que nos quedemos a escuchar el final del discurso del señor Ruiz? Miré a Marcos. Miré a la gente. Y me di cuenta de algo. La jaula de oro no era la mía. La jaula era el ego de Marcos. Y él estaba atrapado dentro. Solo. Me aferré al brazo de mi marido. Sentí la lana suave de su abrigo. No, dije, con la voz clara por primera vez en toda la noche. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Pero Alejandro no se movió todavía. Me miró. Y vi un brillo diferente en sus ojos. Él no había terminado. Sabía que él no se iría de allí sin cerrar la herida que Marcos había abierto en mi honor. Se giró de nuevo hacia Marcos. Y supe que la verdadera tormenta estaba a punto de estallar. Alejandro ya tenía mi brazo entrelazado con el suyo. Estábamos a punto de dar la espalda a aquel escenario de vanidad.
Pero entonces... Él se detuvo. No fue una duda. Fue una decisión. Sentí como los músculos de su brazo se tensaban ligeramente bajo la tela del abrigo. Alejandro giró la cabeza. Muy despacio. Y volvió a mirar a Marcos. Marcos seguía allí. Con la mano bajada. Con esa sonrisa nerviosa que empezaba a temblar en las comisuras de sus labios. Intentaba mantener la compostura frente a sus admiradores. Alejandro soltó mi brazo con suavidad. Un momento, Elena, me susurró. Hay algo que debe quedar claro. Dio un paso hacia Marcos. Solo uno. Pero fue suficiente para que Marcos retrocediera instintivamente. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las bombillas de las lámparas. He escuchado parte de su discurso, señor Ruiz, dijo Alejandro. Su voz era tranquila. Excesivamente tranquila. Utilizaba el usted con una frialdad quirúrgica. Como si estuviera hablando con un extraño desagradable en la calle. Habla usted con mucha pasión sobre escalar la montaña con los pies descalzos, continuó Alejandro. Habla de hacerse a uno mismo. De empezar desde cero. Alejandro ladeó la cabeza. Sus ojos se clavaron en la muñeca de Marcos. En ese reloj de oro macizo que tanto brillaba. Es una historia conmovedora. De verdad. Marcos intentó enderezarse. Intentó recuperar su arrogancia. No sé a qué viene esto, balbuceó Marcos. Pero Alejandro no le dejó terminar. Pero se le olvidó mencionar un pequeño detalle en su historia de éxito, señor Ruiz. Alejandro señaló el reloj con un gesto leve de la barbilla. Se le olvidó contar a su audiencia que los zapatos que lleva puestos para escalar esa montaña. Que el máster de prestigio que cuelga en su despacho. Y que ese reloj de oro que luce con tanto orgullo en la muñeca. Alejandro hizo una pausa. Miré a mi marido. Su perfil estaba serio. Justiciero. Todo eso, dijo Alejandro, pronunciando cada sílaba con claridad, se pagó con los 80.000 euros de la herencia que mi esposa sacrificó por usted. El aire salió de la habitación. 80.000 euros. La cifra flotó en el aire. Pesar. Innegable. Sentí un dolor agudo en el pecho. No por el dinero, sino por la memoria que traía consigo. Recordé el día que me entregó aquel sobre. Era el ahorro de toda su vida. Para que seas libre, Elena, me dijo ella. Para que estudies. Para que nadie te diga nunca lo que tienes que hacer. Y yo traicioné su deseo. Por amor. O por lo que yo creía que era amor. Se lo di todo a Marcos. Pagué sus estudios. Pagué sus deudas. Pagué su imagen de triunfador. Y él no solo tomó el dinero. Él tomó el mérito. Me borró de la historia. Convirtió mi sacrificio en su logro personal. Abrí los ojos. Marcos estaba pálido. El color se le había ido de la cara, dejándola grisácea, como ceniza vieja. Abrió la boca para protestar. Para negar. Pero no salió ningún sonido. Porque era verdad. Y todos en esa sala, al ver su reacción, supieron que era verdad. Los 80.000 euros de mi abuela. El precio de mi dignidad. Alejandro lo miró una última vez. Con una decepción infinita. La próxima vez que hable de éxito, señor Ruiz, dijo Alejandro en voz baja, tenga la decencia de recordar quién pagó la factura. Nadie se movió. Nadie respiró. La máscara de Marcos se había caído. Y debajo no había un héroe. Solo había un hombre pequeño que había trepado sobre los hombros de una mujer a la que luego despreció. Me sentí desnuda al ver mi secreto expuesto. Pero también, me sentí extrañamente limpia.
La verdad duele. Pero la verdad cura. Mis queridos amigos que me escucháis. Hago una pausa aquí porque el corazón me late muy fuerte al recordar esto. Ese momento. Cuando mi secreto más doloroso salió a la luz para protegerme, sentí que el pecho se me abría. Si todavía estáis ahí. Si estáis escuchando la voz temblorosa de esta mujer contando sus errores y su redención. Por favor. Hacedme un favor pequeño. Escribid el número 1 en los comentarios. Solo un número 1. Para que yo sepa que no estoy hablando sola en la oscuridad. Para saber que hay alguien al otro lado que entiende lo que es darlo todo y que no te lo agradezcan. Vuestra presencia es el abrazo que necesito para tener fuerzas y contaros el final de esta historia. Gracias por estar ahí. No hubo gritos. No hubo golpes. No hizo falta nada de eso. A veces, pensamos que las grandes batallas terminan con ruido y furia. Pero esa noche aprendí que las victorias más aplastantes ocurren en silencio. Marcos se quedó allí parado. Inmóvil. Parecía que se había encogido dentro de su traje caro. Segundos antes, era el rey de la fiesta. El hombre hecho a sí mismo. El héroe de su propia novela. Pero ahora, bajo la luz implacable de la verdad, solo era un hombre asustado. Un hombre que había sido descubierto. Miré a mi alrededor. La gente, esa misma gente que minutos antes se reía de sus chistes y celebraba su arrogancia, empezó a moverse. Fue un movimiento sutil. Casi coreografiado. Daban un paso atrás. Se giraban. Miraban sus teléfonos. Buscaban cualquier excusa para no cruzar la mirada con él. Ya no había admiración en sus ojos. Había algo peor. Había desprecio. Y había lástima. Esa lástima fría que sentimos cuando vemos a alguien hacer el ridículo sin darse cuenta. Vergüenza ajena. Marcos intentó sonreír. Intentó buscar un aliado entre las caras conocidas. Pero nadie le devolvió la sonrisa. Su corte de aduladores se había disuelto como el humo. Se llevó la mano a la muñeca. Un gesto nervioso. Instintivo. Se bajó la manga de la camisa para tapar el reloj de oro. Ese reloj que de repente pesaba demasiado. Ese reloj que ya no era un símbolo de éxito, sino la prueba de su mentira. En ese momento, algo extraño sucedió dentro de mí. Esperaba sentir odio. Esperaba sentir el placer de la venganza. Pero no sentí nada de eso. Lo miré. De verdad lo miré. Por primera vez en 10 años, lo vi sin el filtro de mi miedo. Y lo que vi me rompió el corazón, pero de una manera distinta. Vi a un hombre pequeño. Un hombre profundamente inseguro. Me di cuenta de que todo lo que me hizo. Las críticas. El control. Las burlas. No eran porque yo fuera insuficiente. Eran porque él se sentía insuficiente. Necesitaba hacerme pequeña para él sentirse grande. Necesitaba apagar mi luz para que la suya pudiera brillar un poco. Sentí una pena profunda. Una pena cansada. Pobre Marcos. Con todo su dinero y sus trajes italianos, seguía siendo el chico pobre que tenía miedo de no ser nadie. Suspiré. El aire salió de mis pulmones llevándose 10 años de rencor. Ya no era mi verdugo. Solo era un recuerdo triste. A lo lejos, vi a Isabel. Mi amiga estaba de pie junto a una columna. Tenía los ojos brillantes. Me miró. Alzó su copa de champán en silencio. No dijo nada. Pero su gesto lo dijo todo. Lo has logrado, Elena. Eres libre. Le devolví una sonrisa leve. Una sonrisa de despedida. Sentí la mano de Alejandro en mi espalda. Un toque suave.
Protector. No había triunfo en su rostro. Solo una calma infinita. Él no había venido a destruir a nadie. Había venido a rescatarme a mí. Vámonos a casa, Elena, me dijo al oído. Su voz era un bálsamo. Aquí ya no queda nada que sea digno de ti. Tenía razón. Ese salón. Esa gente. Ese hombre derrumbado en medio de la pista. Ya no pertenecían a mi historia. Me giré. Mis tacones sonaron sobre el mármol una última vez. Pero ahora sonaban diferentes. Ya no eran los pasos de una mujer asustada entrando en la boca del lobo. Eran los pasos de una mujer que sabe quién es. Y que sabe cuánto vale. Caminamos hacia la salida. Dejando atrás el murmullo que empezaba a crecer de nuevo. Dejando atrás a Marcos y a su soledad. Salimos a la noche fría de Madrid. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire me supo dulce. El sonido de la puerta del coche al cerrarse. Ese clic suave y hermético. Fue el sonido más bonito que había escuchado en toda la noche. Dejamos atrás el ruido. Dejamos atrás las miradas. Dejamos atrás la vergüenza. El coche se puso en marcha. Deslizándose suavemente por las calles de Madrid. Dentro. El silencio era absoluto. Olía a cuero limpio. Y a la colonia de sándalo de Alejandro. Ese olor a hogar que tanto me calma. Yo miraba por la ventanilla. Las farolas del Paseo de la Castellana pasaban rápidas. Como estrellas fugaces de color naranja. Yo pensaba que sentiría euforia. De verdad lo pensaba. Imaginaba que saldríamos riendo. Que chocaríamos las manos como dos cómplices que acaban de dar un gran golpe. Que celebraríamos la caída del tirano. Pero el cuerpo humano es extraño. Y el corazón. Aún más. Cuando la adrenalina bajó. Cuando el miedo desapareció. Solo quedó un vacío inmenso. Empecé a temblar. Primero fueron las manos. Luego los hombros. Y entonces, sin previo aviso, rompí a llorar. No fue un llanto elegante. No fue una lágrima discreta rodando por la mejilla como en las películas. Fue un llanto feo. Hondo. De esos que te sacuden el pecho y te quitan el aire. Me tapé la cara con las manos. Lloré por la tensión de la noche. Pero sobre todo, lloré por la Elena de 25 años. Lloré por la chica que se quedaba despierta esperando a un marido que no la valoraba. Lloré por todas las veces que me callé. Por todas las veces que pedí perdón sin tener la culpa. Era como si 10 años de nudos en la garganta se desataran de golpe. Alejandro no dijo nada. No intentó callarme con palabras vacías. No me dijo ya pasó. Simplemente extendió su mano derecha y buscó la mía en la oscuridad. Me apretó fuerte. Su mano era un ancla, manteniéndome pegada a la tierra mientras yo me deshacía en la tormenta. Perdona, logré decir entre sollozos, con la voz rota. Perdona. Me sentía culpable. Me sentía débil. ¿Por qué pides perdón?, preguntó él. Su voz era ronca. Por arrastrarte a esto, dije. Por hacerte pasar este mal trago. Por dejar que él me afectara tanto. Debería ser más fuerte. Debería haberlo ignorado. Alejandro frenó en un semáforo en rojo. Se giró hacia mí. La luz de la calle iluminaba la mitad de su rostro. Vi algo en su expresión que me sorprendió. Tenía la mandíbula tensa. Y sus ojos brillaban con una intensidad que pocas veces le había visto. Elena. Mírame. Me sequé las lágrimas con torpeza. Lo miré.
No tienes nada por lo que pedir perdón, dijo él. ¿Sabes lo difícil que fue para mí? Apretó el volante con la otra mano. Sus nudillos estaban blancos. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no perder los papeles allí dentro. Ver cómo te hablaba, ver cómo te miraba con ese desprecio, me hervía la sangre. Suspiró. Un suspiro largo y tembloroso. Como si él también estuviera soltando su propia rabia contenida. Pero tenía que hacerlo así. Por ti. Me acarició el dorso de la mano con el pulgar. No lo hice para ganar una batalla de egos con él, Elena. A mí él me da igual. Él es insignificante. Me miró directo al alma. Lo hice para que tú lo vieras. ¿Para que viera qué? Susurré. Para que vieras que no eres la sombra de nadie, dijo, con una firmeza que me estremeció. Para que vieras que esa versión de ti que él cuenta, es mentira. Él intentó borrarte, Elena. Intentó hacerte creer que sin él no existes. Y yo solo quería poner un espejo frente a su cara para que todos vieran la verdad. Tú eres real. Tus cicatrices son reales. Y tu éxito es tuyo. Yo solo soy el hombre afortunado que tiene el honor de estar a tu lado. Me quedé sin palabras. Durante años. Marcos me había hecho sentir que yo era un accesorio. Algo que se usa y se guarda. Y ahora. Este hombre maravilloso que podía tener a cualquiera. Me estaba diciendo que su mayor orgullo era simplemente estar conmigo. Con mis dudas. Con mi pasado. Con todo mi desastre. Me incliné sobre la consola central y apoyé mi cabeza en su hombro. Oliendo su camisa. Sintiendo el calor de su cuerpo. Gracias, le dije. Y fue el gracias más sincero de mi vida. El semáforo se puso en verde. El coche volvió a arrancar. Suavemente. Ya no lloraba. El peso en mi pecho se había ido. Me recosté en el asiento y miré al frente. Hacia la carretera oscura que se abría ante nosotros. No sabía qué nos esperaba mañana. Pero sabía una cosa. Ya no tenía miedo a la oscuridad. Porque ya no estaba sola. Y lo más importante. Porque por fin. Había aprendido a ser mi propia luz. Ahora estoy aquí. De pie en el balcón de nuestra casa. Es tarde. Madrid duerme bajo un manto de luces anaranjadas. El aire de la noche es fresco, pero ya no me hace temblar. Dentro, en la habitación, Alejandro duerme. Escucho su respiración pausada y tranquila. Es el sonido de la paz. Me he preparado una taza de té. El calor de la cerámica me reconforta las manos. Miro hacia la ciudad y pienso en él. En Marcos. Es curioso. Hace unas horas, pensaba que lo odiaba. Pensaba que quería verlo sufrir como él me hizo sufrir a mí. Pero ahora, en la soledad de este balcón, me doy cuenta de que el odio ha desaparecido. Se ha evaporado. Y en su lugar, solo queda una extraña calma. Nunca volví a saber de Marcos después de esa noche. Me han llegado rumores, claro. Madrid es un pañuelo. Dicen que su reputación sufrió un golpe duro. Dicen que perdió algunos clientes importantes. Pero la verdad es que no me importa. Ya no es mi historia. Él es solo un capítulo pasado. Un capítulo doloroso, sí. Pero necesario. Esa noche aprendí 3 cosas que quiero compartir con vosotros. 3 verdades que me costaron 10 años de lágrimas y una noche de vergüenza. La primera es simple. Un hombre no fracasa por falta de dinero o de poder. Marcos tenía ambas cosas. Un hombre fracasa cuando empieza a medir a las personas por el precio de su ropa y no por el valor de su lealtad.
Él creyó que podía pisarme para parecer más alto. Y esa arrogancia fue su propia trampa. La segunda lección es más profunda. Y quizás, más triste. Durante mucho tiempo, me culpé. Pensaba que él me traicionó porque yo no era suficiente. Porque no era lo bastante lista. O lo bastante interesante. Pero hoy entiendo la verdad. Él no me atacaba por mis debilidades. Me atacaba por mis fortalezas. Su ego era tan frágil como el cristal. Necesitaba que yo fuera pequeña para él sentirse grande. Necesitaba que yo fuera dependiente para él sentirse necesario. Cuando me vio volar sola. Cuando me vio feliz sin él. Su mundo se vino abajo. No fue mi culpa. Nunca fue mi culpa. Y tampoco fue la vuestra, si alguna vez habéis estado en mi lugar. Y la tercera lección. La más importante de todas. Mi victoria no fue que apareciera Alejandro con su coche de lujo y su apellido ilustre. Eso fue solo un momento de justicia poética. Mi verdadera victoria fue mantener la cabeza alta. Fue no gritar. Fue no insultar. Fue no bajar al barro con él. La verdadera dignidad de una mujer no está en vengarse. Está en ser capaz de darse la media vuelta, en silencio, y seguir caminando hacia su propia felicidad. Miro mi reflejo en el cristal de la ventana. Veo las arrugas en mis ojos. Veo el paso del tiempo. No he ganado del todo. Nadie me devolverá mi juventud. Nadie me devolverá los años que pasé sirviendo a un hombre que no me merecía. Esas cicatrices las llevaré siempre. Pero las llevo con orgullo. Porque son la prueba de que sobreviví. Bebo el último sorbo de té. La jaula de oro de la que hablaba Marcos no existe. La única jaula real es el miedo al que dirán. Y esa puerta, amigos míos, la abrí yo misma esta noche. El ruido siempre será el arma de los inseguros. Pero el silencio sereno y digno. Esa es la joya más valiosa que poseemos los que somos fuertes de verdad. Me doy la vuelta. Dejo el balcón y entro en casa. Cierro la puerta tras de mí. Dejando fuera el pasado. Mañana será otro día. Y por primera vez en mucho tiempo, será un día que me pertenece solo a mí. Gracias por escuchar mi historia. ¿Y tú? Si alguna vez te encuentras frente a alguien que intenta hacerte sentir pequeño, recuerda esta noche. Respira hondo. Sonríe en silencio. Y sigue caminando. Porque tu valor no necesita que nadie lo confirme a gritos. Buenas noches. Aquí termina la historia de Elena. Y con ella cerramos esa puerta al pasado que tanto pesaba. A menudo creemos que ganar significa destruir al otro. Que la justicia debe ser ruidosa para ser real. Pero la decisión de Elena nos deja una pregunta en el aire. Quizás la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en tener el coraje de guardar silencio. Darse la vuelta. Y seguir caminando con la cabeza alta. Cada uno de nosotros lleva sus propias cicatrices. Y sus propias victorias secretas que nadie más conoce. Si esta historia ha resonado en su interior. O si les ha hecho recordar algún momento de su propia vida en el que tuvieron que elegir entre el orgullo y la paz. Les invito a compartir sus reflexiones en los comentarios. Me gustaría mucho leerles. Porque sus experiencias dan sentido a estos relatos. Y si desean seguir acompañándome en este viaje de emociones humanas. Si quieren seguir descubriendo el poder de la dignidad. Les agradezco de corazón su me gusta. Y les invito a suscribirse a nuestro canal. Silencio y venganza. Es la mejor manera de mantenernos conectados. Nos encontraremos muy pronto en otra historia. Hasta entonces.
Cuiden su paz. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.